Muchas gracias por la invitación a participar en este evento. Como han dicho, yo soy Ignacio Prieto, soy profesor de la Universidad Rey Juan Carlos y director de la Fundación Enlace Hispanoamericano de Salud, que tiene su sede en Madrid. Y quiero compartir con ustedes las experiencias de estas instituciones en desarrollar proyectos de telemedicina en algunos países de Latinoamérica, especialmente en Guatemala y Perú en los últimos años. Em, para empezar, nuestro objetivo, tanto de la Universidad Rey Juan Carlos y del grupo de investigación que trabaja en tecnologías para el desarrollo humano, como de la Fundación EAS, que tiene un objetivo similar, es tratar de comprobar y de demostrar si un uso adecuado de la tecnología puede contribuir a mejorar los sistemas públicos de atención de salud, sobre todo centrándonos en zonas rurales aisladas, ¿no? Y para poder contribuir a este objetivo, diseñamos y desplegamos proyectos piloto con el objetivo de evaluarlos, trabajando siempre con instituciones públicas locales, porque nuestro objetivo también es contribuir a fortalecer la atención pública, lo que después pueda ser escalable, replicable en otras zonas del país o en otros países vecinos. Y los resultados que obtenemos los compartimos, los difundimos en eventos como este, con el objetivo de que otros investigadores, de que otras organizaciones puedan incorporar lo que les pueda resultar útil y aprender también de nuestras experiencias positivas o negativas. Como he dicho, trabajamos en zonas aisladas y algunos de ustedes tendrán muy presente qué puede significar eso, ¿no? Pero, por ejemplo, en la Amazonía peruana eso significa que hay comunidades en mitad de la selva comunicadas solamente mediante el río, donde no se puede llegar por carretera, no se puede llegar normalmente salvo que solo por lancha, y no existen líneas de teléfono, no existen líneas de electricidad, no existen líneas de agua corriente, saneamiento, etcétera, ¿no? Entonces, en estos contextos, ofrecer una atención de salud de calidad puede suponer un reto para el personal de salud que vive y sufre ese aislamiento, y es ahí donde tanto la Universidad Rey Juan Carlos como la Fundación EAS, desde hace ya más de 20 años, empezamos a pensar en cómo conectar estas comunidades con centros urbanos más poblados, con más recursos, de manera que las tecnologías de la información y la comunicación pudiesen ayudar a romper las barreras de aislamiento que sufren estas comunidades, ¿no? Hablamos de zonas de baja densidad de población, muy poca inversión pública en muchas ocasiones, ¿no? Donde proporcionar cualquier servicio es más caro que en otras regiones del país porque hay menos población y más dificultades de acceso. Entonces, llegar hasta allí con algún tipo de sistema de comunicación podría contribuir a mejorar, fortalecer y hacer un uso más eficiente de los servicios públicos, ¿no? Entonces, pues si queríamos fortalecerlo desde nuestro punto de vista, las telecomunicaciones pueden ayudar a fortalecer la salud, y entonces empezamos a investigar en cómo llegar hasta allí con alguna solución que fuera de bajo coste y que fuera sostenible. Y desarrollamos distintas soluciones a lo largo de diferentes investigaciones que han ido evolucionando con el tiempo, ¿no? Y que en los últimos años hemos concretado en dos proyectos piloto, uno en la cuenca del río Napo en Perú y otro que hablaré más tarde, pero que tiene una estructura similar en la cuenca del río Santiago también en Perú, ¿no? En este caso, lo que muestro en esta transparencia es una región de Perú que está paralela al río Napo, las comunidades que están en la cuenca del río Napo, que es un río que viene de Ecuador y que desemboca en el Amazonas, a la altura de la ciudad de Iquitos. A lo largo de ese río hay distintas comunidades, algunas de ellas cuentan con establecimiento de salud, y entonces lo que hicimos hace ya más de 15 años fue tratar de conectar todas las comunidades que tienen establecimiento de salud con el Hospital Regional de Iquitos, ¿no? Siguiendo un poco esa estrategia que había comentado antes. Y sobre eso, pues posteriormente fuimos diseñando distintas soluciones e innovaciones para que esa infraestructura fuera útil y también fuera sostenible. Cuando hablo de conectar estas comunidades, a lo que nos referimos específicamente es a instalar torres de telecomunicaciones en cada una de estas comunidades que conectan, y equipos inalámbricos que conectan una comunidad con la siguiente, ¿no? A través de un enlace inalámbrico. Y así sucesivamente se van teniendo una cadena de radioenlaces que permiten llevar la conectividad desde Iquitos hasta la comunidad que hace frontera con Ecuador, que se llama Cabo Pantoja.
Entonces tenemos desplegadas 13 torres en distintos puestos con enlaces de entre 30 y 60 kilómetros. Las torres tienen alturas entre 60 y 90 metros y en total recorren una distancia de 450 kilómetros. Así que la inversión en infraestructura que fue necesaria inicialmente fue relativamente importante, pero se contó con inversión de programas de cooperación internacional, del Ayuntamiento de Madrid, de la Agencia Española de Cooperación y de instituciones similares. Una vez que teníamos desplegada esa conectividad y que conectábamos cada una de las establecimientos de salud que hay en esa cuenca, empezamos a investigar en cómo podíamos sacar el máximo partido a esa conectividad, ¿no? Hoy en día cualquiera de nosotros y nosotras creo que valora positivamente llegar a un punto y tener conectividad y entonces se pueden intercambiar llamadas, se pueden enviar mensajes, se pueden hacer diferentes usos de esa red. Pero queríamos ver en el ámbito de la salud pública y de la atención primaria qué usos concretos podíamos fomentar y fortalecer con nuestros proyectos y nuestras investigaciones, ¿no? Eh, una de las herramientas evidentes, ¿no?, que buscábamos era tratar de permitir que existieran teleconsultas o al menos consultas para tener una segunda opinión entre el personal de salud que trabaja en la zona rural y especialistas que trabajan en el Hospital Regional de Iquitos. En las zonas rurales muchas veces se encuentra solo personal con una capacidad intermedia, de técnicos de enfermería, auxiliares, enfermeros o enfermeras. Es difícil conseguir que un licenciado o una licenciada en medicina se traslade permanentemente a una de estas comunidades. Normalmente las visitan solamente pues, o en campañas o durante sus primeros años de práctica para conseguir puntos y luego trasladarse a un puesto de trabajo ya en la zona urbana, ¿no? Entonces, conseguir que el personal que trabaja en la zona rural se conectase o llamase al hospital para consultar dudas y poder coordinar era ya una mejora, ¿no? Además, pues bueno, en los últimos años hemos visto la importancia de tener un buen sistema de vigilancia epidemiológica. En estas regiones siempre han padecido brotes de dengue, de malaria y de otras enfermedades similares. Y entonces tener información actualizada sobre la situación de esas enfermedades en las comunidades podría contribuir o facilitar la toma de decisiones desde el sistema público, ¿no? Desde llevar apoyo con algún tipo de medicamento, de campañas, hacer fumigaciones, concienciar a la población. Así que ir actualizando esa información era una de las mejoras también que permitía el acceso a la conectividad, ¿no? Hasta que se desplegaron estos sistemas, los informes se enviaban solo mensualmente, se enviaban a través de lanchas que viajaban por el río y que además normalmente se entregaban a alguna persona intermedia y que a veces el informe llegaba, a veces no, a veces se mojaba, a veces se perdía. Además, cuando llegaba no siempre se interpretaba bien, correctamente lo que en ese informe estaba escrito. Así que había distintos problemas que son también comunes e históricos en mi intercambio de información. Y eso liga también con el tercer punto, ¿no? Que para cualquier cuestión, cualquier gestión, cualquier actividad que se quisiera realizar desde el punto de vista de la salud, el personal de salud tenía que desplazarse con mucha frecuencia, ¿no? Y eso suponía un coste elevado en gasolina, en tiempo invertido por el personal de salud. En algunas ocasiones, pues como el personal de salud tiene que viajar a la ciudad, pues 2 o 3 días el puesto se queda cerrado y sin atención porque el personal está desplazado. Y además, bueno, luego había otros problemas que también tener comunicación contribuía a mejorar, ¿no? Como la coordinación de traslados urgentes, que también es una cuestión muy obvia, ¿no? Pero que en una región donde hay pocos recursos, donde muchas veces el puesto de salud no tiene gasolina o no tiene lancha para trasladar a sus pacientes, poder coordinar con instituciones vecinas que les prestasen la lancha, que les prestasen la gasolina, el informarse de que estaba bajando una lancha por río arriba y que podía aprovecharse para trasladar a un paciente, avisar en el hospital de que iban a llegar tarde, de noche, que por favor hubiera un especialista pendiente porque había una emergencia y había una mujer embarazada o había una persona con una determinada lesión que tenía que recibir atención urgente. Ese tipo de cuestiones en ese contexto tiene un impacto muy fuerte, ¿no? Y por último, una cuestión que también en los últimos años se ha puesto muy de moda, pero que nosotros llevamos trabajando ya largo tiempo, que es la capacitación del personal de salud a través de forma remota, ¿no? A través de cursos virtuales, materiales online,
el propio acceso que el personal tiene a documentación en Internet, ¿no? Para continuar formándose, eran una ventaja. Y son una ventaja. Hasta tal punto que en los últimos años lo que hemos visto es que, siendo esa cuenca una de las, digamos, menos elegidas por el personal que tenía que elegir destino, ¿no? En los últimos años prefieren venir a una cuenca como esta, donde hay conexión a Internet, antes que irse a una zona menos alejada quizás, pero que no cuenta con conexión a Internet, ¿no? Así que, bueno, eso creemos que es un cierto indicador del interés que despierta en el personal de salud estas herramientas, ¿no? Y estas opciones. Hasta aquí hablamos simplemente de las opciones que habría el conectar los establecimientos de salud, ¿no? Sin llevar herramientas más novedosas, más allá de un ordenador, una cámara y un teléfono. Y de hecho, pues durante los primeros años el teléfono era quizás lo que más se utilizaba. Pero, como decía, nuestra intención era seguir investigando en encontrar nuevas soluciones, nuevas herramientas, y fuimos diseñando y evaluando diferentes herramientas. Por ejemplo, en su momento, hace ya unos 10 años, diseñamos el primer estetoscopio digital que envió de forma remota hasta el otro extremo y permitía a un especialista escuchar los sonidos respiratorios, los sonidos cardíacos que se estaban registrando en el puesto de salud. Esto fue un prototipo, no conseguimos llevar ese dispositivo a un modelo comercial, pero a los pocos años empezaron a haber dispositivos comerciales. Hoy en día hay varios de ellos. La propia marca Littmann fabricó uno y los hemos llegado a usar en nuestros proyectos, orientados sobre todo a enfermedades respiratorias. El diferenciar sonidos cardíacos puede ser un poquito más complejo y sobre todo en estas zonas es también muy prevalente las infecciones respiratorias agudas en niños y niñas, que es que es la tercera causa de mortalidad infantil en el mundo, y contribuir a un mejor diagnóstico de esos problemas pues era uno de los objetivos de nuestros proyectos, ¿no? Que habitualmente se han centrado en salud materna y salud infantil. Así que, bueno, pues empezamos a utilizar este tipo de estetoscopios tratando de fomentar o de facilitar un mejor diagnóstico de las infecciones respiratorias agudas. Actualmente tenemos alguna solución un poco más innovadora que el estetoscopio, pero sigue siendo una herramienta que muchos médicos y médicas usan habitualmente, ¿no? Y que puede resultar útil en estos contextos. También, como he mencionado antes, pues dado que hay ciertas enfermedades prevalentes, tanto pues, la malaria, pero también enfermedades parasitarias, intestinales, que pueden diagnosticarse mediante un microscopio y que en muchos casos los establecimientos cuentan con un microscopio, diseñamos un sistema de telemicroscopía sencillo, de bajo coste, que permitía enviar las imágenes tomadas en el microscopio al laboratorio, donde tener una segunda opinión o donde alguien pudiese aconsejar o reforzar la formación que tiene el personal rural, ¿no? Y junto con este sistema de telemicroscopía de bajo coste, preparamos junto con especialistas materiales y vídeos de formación sobre cómo preparar diferentes láminas, ¿no? Como he dicho, pues para la malaria, para parásitos intestinales, para el Papá Nicolau, diferentes tipos de láminas que se pueden elaborar o de muestras que se pueden procesar con el microscopio que había disponible en esos establecimientos, ¿no? Y que todavía sigue disponible. Así que esto fue otra investigación piloto. Después del piloto no profundizamos más en esta herramienta porque al final requiere que estas herramientas el sistema de salud se apropie de ellas y valore su uso y lo quiere incorporar en su día a día. Y consideramos que este sistema, pues habíamos hecho un piloto, pero no había despertado suficiente interés en las instituciones públicas, ¿no? Así que nos sirvió mucho para aprender, para entender mejor cómo funciona el sistema de salud, pero no le dimos continuidad. Con lo que sí que hemos seguido trabajando mucho, y de hecho luego contaré un proyecto específicamente de la cuestión de la ecografía, es con la ecografía como una herramienta para fortalecer los controles prenatales, ¿no? Que esto también pues, es una cuestión que puede parecer obvia, pero que en zonas rurales de muchos países la ecografía no está disponible para ninguna mujer, casi en ninguna circunstancia, ¿no? Y en cambio sabemos que es una herramienta que puede ser muy útil en distintos momentos del embarazo, desde para establecer con precisión la edad gestacional hasta para detectar distintos problemas a lo largo del embarazo. Así que dotar de algunos ecógrafos a estos establecimientos y permitirles enviar imágenes de ecografía de forma remota al hospital
era una manera de acercar esta herramienta a las comunidades donde, como digo, no tenían nunca opción de tener esta prueba de diagnóstico. Y esto es una cuestión que en general, tanto el personal de salud como las mujeres embarazadas valoran muy positivamente y que seguimos reforzando con esta estrategia y también con otra que comentaré después. En este caso, el personal de salud recibe una formación básica en saber manejar una sonda para que después un especialista remotamente les pueda guiar. Pero el personal de salud rural no es quien toma una decisión ni quien hace o quien tiene que evaluar esa ecografía. Y por supuesto, he comentado antes también, en los últimos años hemos trabajado mucho y seguimos trabajando en bueno, fortalecer los sistemas de información en salud, en permitir que, al menos en nuestros proyectos, se recoja una información precisa para poder evaluar el impacto de los mismos, para que en otros proyectos similares que mezclan investigación con proyectos de desarrollo, pues también se pueda recoger información pertinente, pero también para que los propios sistemas públicos puedan incorporar a sus sistemas de vigilancia o a sus sistemas de gestión de información nuevas herramientas que que estén más actualizadas y que sean más adecuadas, ¿no? Y, por ejemplo, pues hemos trabajado habitualmente con plataformas de software libre como OpenMRS o como DHIS2, que son dos herramientas que a nivel mundial tienen bastante reconocimiento y bastante uso. En el caso concreto del proyecto NAPO, llegamos a conectar los 3 establecimientos de salud con el Hospital Regional de Iquitos, como he dicho, en una red que cubre más de 450 kilómetros y con más de 8.500 personas usando los servicios asociados a esos establecimientos de salud, ¿no? En los 2 años que monitorizamos el proyecto de una manera más específica, se realizaron más de 1.000 teleconsultas. Es verdad que ese periodo nos cogió justo la pandemia y, por tanto, se vio afectado el número de teleconsultas por ese hecho, pero sí que vimos que se utilizaba con mucha frecuencia la red y así hicimos una evaluación externa en donde, bueno, pues se comprobó que la población ve con buenos ojos estos sistemas, incrementan su confianza en el sistema de salud. No es lo mismo que llegues a un establecimiento de salud y que puedan hacerte pocas pruebas a que puedan hacerte una ecografía remota, sepan que pueden conectarse con el hospital y hacer una consulta, puedan gestionarte la siguiente cita con el hospital si es necesario. Y eso pues incrementa, por supuesto, la confianza de la población, ¿no? Además, pues estas herramientas pueden ayudar a incrementar la cobertura en algunos aspectos, ¿no? Si consigues incrementar la confianza, por ejemplo, entre las mujeres embarazadas o las mujeres en edad fértil, pues probablemente acudirán antes al establecimiento y empezarán antes sus controles prenatales y incrementarás tu cobertura de control prenatal, ¿no? Y en general, como he comentado también antes, el personal de salud tiene la oportunidad de ir incrementando sus conocimientos, tanto con las teleconsultas a especialistas como con cursos de formación, algunos ofertados por el propio Ministerio de Salud y en otras ocasiones cursos privados que están disponibles en Internet, ¿no? Y eso hizo que, bueno, pues que el personal de salud también valorara positivamente todas estas herramientas. Con la experiencia obtenida en el río Napo, y aquí también tengo que destacar que, aparte de trabajar con el gobierno regional y con la Dirección Regional de Salud y con las instituciones responsables de gestionar los establecimientos de salud de la cuenca del río Napo, siempre hemos trabajado en Perú de la mano de la Universidad Católica del Perú, en concreto del Grupo de Telecomunicaciones Rurales, que son expertos también, junto con nosotros, en desplegar este tipo de redes y en apoyar en la utilización de este tipo de sistemas, ¿no? Con la experiencia positiva obtenida en el río Napo hace un par de años, empezamos a trabajar en otra cuenca, en otro río, el río Santiago, que también está en la zona de la Amazonía, pero en este caso en el departamento del Amazonas. El río Napo está en el departamento de Loreto. Y aquí en concreto en la provincia de Condorcanqui, que es la que en este mapa aparece arriba, la parte de arriba, y que es también una región muy aislada, fronteriza con Ecuador, donde llegar hasta esas comunidades conlleva varias horas de viaje por tierra, mar y aire casi, y donde aplicamos una estrategia parecida, ¿no? Desplegar infraestructura de telecomunicación que conectase los establecimientos de salud, pero en este caso también apostamos por conectar los establecimientos educativos
y tratar de utilizar la infraestructura para que instituciones públicas que estuviesen en la zona pudiesen también conectarse y fomentar o facilitar la gobernanza, ¿no? De manera que esas redes que antes se usaban solo en educación, ahora las podemos utilizar para más servicios, ahora que la tecnología ha mejorado y que tengan un impacto mayor todavía en el desarrollo de esas comunidades. Entonces hemos conectado de momento 5 comunidades, pero está diseñado el plan para ir conectando más comunidades hasta llegar a la frontera. Y en esas 5 comunidades hemos conectado los establecimientos de primaria y de secundaria, o sea, 10 establecimientos educativos, 5 de salud y aparte las instituciones que gestionan, que es, en este caso es la UGEL, que es quien gestiona la parte educativa, y la red de salud, que es quien gestiona la parte de salud, ¿no? Y en este proyecto es una iniciativa que ya no solamente parte de nosotros, de hecho parte de la Secretaría de Gobierno Regional del Perú, de la Presidencia del Consejo de Ministros, apoyada por el Plan Binacional Perú-Ecuador, que desarrolla proyectos en las zonas de frontera entre estos dos países, en la que se involucró la Universidad Católica, la Fundación EAS, y hay muchas instituciones involucradas en generar una estrategia que no sea solo para el río Santiago, sino que sea después extrapolable para otras zonas del Perú, ¿no? Y ahí se han involucrado también empresas, como en este caso la empresa GMV, que tiene un sistema, una plataforma de telemedicina que se llama Antari, que ha cedido para este proyecto. Contamos con financiación de la Agencia Española de Cooperación, de la Comunidad de Madrid. Ahora también la Corporación Andina de Fomento está interesada en apoyarnos, está involucrada. De manera que tenemos un consorcio muy amplio, muy diverso para abordar estas cuestiones, tanto para financiarlas como para institucionalizarlas, ¿no? Y para ponerlas en marcha. Y este proyecto, pues como digo, comenzó hace 2 años, estamos involucrados, ya están todas las instituciones conectadas y estamos trabajando en generar capacidades y en apoyar en el uso y en, digamos, que empiecen a ellos mismos a apropiarse de esta tecnología. Aparte de trabajar toda la parte del despliegue de la infraestructura, de la formación, hemos trabajado, por supuesto, mucho en la institucionalización, en desarrollar protocolos, en trabajar con el Ministerio de Salud para que quede claro de qué manera esto se inserta en la normativa, ¿no? La normativa en Perú respecto a telemedicina es bastante avanzada y ha ido incorporando todas estas opciones en su cartera de servicios, así que eso, desde luego, el Ministerio siempre ha ido bastante avanzado en todos estos temas. Y hemos trabajado también la parte de la sostenibilidad económica de estas redes, ¿no? Y esa es una cuestión que yo creo que en esta ponencia voy a entrar de puntillas porque quizás se escapa un poquito, pero sí hemos trabajado con modelos en los que involucramos a operadores de telecomunicaciones de manera que sean ellos quienes mantengan la infraestructura de comunicación, que la aprovechen también para dar servicios móviles en esas zonas y que a cambio compartan, digamos, el ancho de banda o esa infraestructura con las instituciones públicas. De una manera de equilibrio de win-win entre los operadores, las instituciones públicas y la población, ¿no? Es un modelo relativamente complejo, pero que ha funcionado bien en el río Napo, que estamos poniendo en marcha también en el río Santiago y que creemos que es una buena estrategia, aunque hay otras, para conseguir que estas infraestructuras de telecomunicación sean sostenibles, pero sean asequibles y tengan un impacto en la población, ¿no? En ocasiones llega la telefonía móvil, pero los establecimientos de salud no se conectan, los establecimientos educativos no se conectan. Si tienen algún acceso a Internet, no tienen la formación, no tienen el apoyo, no están sus protocolos. Así que hacer una intervención integrada, desde ese punto de vista, creemos que tiene ventajas y que puede ser una estrategia que, como decimos, pues estamos promoviendo dentro de las propias instituciones públicas peruanas. Y esta es la estrategia que hemos seguido en Perú en los últimos años, como he dicho, muy enfocada en la telemedicina, en conectar comunidades rurales. En cambio, en Guatemala hemos seguido una estrategia ligeramente distinta, que puede ser complementaria para muchas ocasiones y que por eso me gusta contar los dos proyectos un poco a la vez, ¿no? La iniciativa en Guatemala la llamamos Embarazo Saludable y se centra obviamente en la salud materna, ¿no? Prenatal. Ese proyecto lo hemos desarrollado con otra organización local, con Tula Salud, que es una asociación que, al igual que la Fundación EAS, comparte el objetivo de utilizar la tecnología para mejorar la atención primaria, ¿no?
Partimos de un problema que muchos y muchas de ustedes conocerán, ¿no? Que es el problema de la mortalidad materna y del todavía muy elevado número de muertes maternas que se producen al año en numerosos países, habitualmente en zonas rurales y habitualmente por causas que podrían ser prevenibles, ¿no? Y que podrían ser detectadas con antelación para poner una solución. Así que lo que nos planteamos desde hace también pues ya más de 10 años fue buscar soluciones que contribuyesen a reducir este problema, ¿no? A ser conscientes de que aproximadamente el 10% de los casos de los embarazos van a sufrir complicaciones, van a necesitar un traslado y necesitan detectar la complicación, hacer ese traslado a tiempo y cuando se produce también recibir la atención que necesitan, ¿no? Pero muchas veces la falta de especialistas, que en el caso de Guatemala son escasísimos, la falta de equipos, la falta de suministro eléctrico, las dificultades de comunicación han impedido que las mujeres en las zonas rurales tengan un control de prenatal similar al que tienen en la zona urbana, ¿no? En la zona urbana sí que han llegado muchas soluciones que son muy importantes, pero en la zona rural todavía quedan lejos. Y por eso empezamos con Tu La Salud a buscar una propuesta y integramos, no lo fabricamos nosotros, pero buscamos elementos para ponerlo en marcha, un kit de atención prenatal portátil que se puede transportar en una mochila y que permite llegar a las comunidades más aisladas a ofrecer este tipo de cosas, ¿no? El kit es, hoy en día, pues parecería de nuevo muy sencillo, hace 10 años era algo más innovador, más complejo, pero el impacto que tiene sigue siendo muy alto y sigue siendo muy útil. Eh, Antes, cuando empezamos, usábamos ordenadores, pero hoy en día se puede utilizar una tablet a la que se conecta un transductor de ultrasonidos USB, que ya hay distintos modelos en el mercado. Ahí la foto que se ve es del modelo de Philips, que es uno que es especialmente resistente y recomendable, pero hay otros que también son buenos. Y con eso, con una tablet y un transductor que cabe en una mano, se puede hacer una ecografía en cualquier lugar, ¿no? Eso lo completamos con tiras rápidas para hacer análisis de sangre y orina, que igual hace 10 años no había tantas tiras rápidas, probamos distintas tecnologías, muestras de sangre seca, que luego se recomponían en el laboratorio, pero hoy en día las tiras de sangre y orina están muy extendidas y se ha comprobado que son muy útiles en este contexto, ¿no? Dado que el personal de salud muchas veces rota o visita varias comunidades a lo largo de la semana y pueden pasar varios días sin tener conexión a una red eléctrica, pues complementamos este equipo con paneles solares plegables, como el que se ve en la foto, y una batería, que es del tamaño de un libro, que caben en la mochila y que permiten cargar y alimentar los equipos en esas zonas donde no hay energía eléctrica, ¿no? Y todo esto cabe en una mochila como la que ven en la foto, que es una mochila normal. Para recoger la información sobre las atenciones, diseñamos también un sistema de información que, de manera que cada caso que se fuera atendiendo quedara registrado, tanto los resultados de las pruebas rápidas, como las ecografías, como las decisiones que se tomaban, para después poder evaluar el impacto la evolución de este proyecto, ¿no? Evidentemente, lo primero que tuvimos que hacer para empezar a utilizar todo esto, ¿no? Fue diseñar un protocolo de atención junto con especialistas de qué tipo de cosas eran más importantes diagnosticar en la zona rural para tener un mayor impacto, pero también con una restricción que es muy importante y que también he comentado antes, ¿no? En la zona rural seguimos sin tener especialistas y seguimos sin tener ni siquiera médicos o médicas generales. Así que empezamos a formar a enfermeras y enfermeros en una ecografía básica de cribado, que no es nunca igual que la que se hace en un hospital, pero que permite detectar algunas cuestiones muy importantes, ¿no? Como una placenta previa, como una malposición, la falta de latido fetal, algunas cuestiones que fuera un parto gemelar, algunas cuestiones que se sabe que generan un parto de riesgo, que en algunas ocasiones se pueden gestionar en la zona rural, pero que sabiéndolo con antelación es mejor que se trasladen al hospital y que tengan una atención especializada, ¿no? En cambio, hay otros partos que se ve que no hay un riesgo obvio y que se les puede insistir un poco menos en que viajen hasta el hospital. Sobre todo porque realmente existen muchas barreras para el acceso a ese hospital. No es una cuestión, muchas veces las mujeres no es que no quieran, es que no pueden. La propia comunidad tiene que organizarse para transportar a esa mujer hasta el hospital
y entonces hay que tener argumentos para conseguir que vayan en muchas ocasiones, ¿no? Y entonces, una vez que teníamos ese protocolo, hicimos una formación a enfermeras y enfermeros para que aprendieran a usar este kit y desarrollamos un procedimiento de seguimiento y de acompañamiento para garantizar que las ecografías que hicieran tuvieran la calidad adecuada, que las decisiones que tomaran fueran también las correctas y que pues estuviera produciendo una mejora en la atención prenatal en esas comunidades, ¿no? Y bueno, pues para eso fuimos organizando campañas y introduciendo estos equipos en el funcionamiento del sistema público de salud para que fueran visitando distintas comunidades, haciendo ecografías y detectando embarazos de alto riesgo. En estos casos es siempre importante no solamente detectar el problema, sino comprobar que efectivamente se está dando una atención adecuada a ese caso, que se está haciendo un seguimiento de ese caso, ¿no? Y hicimos evaluaciones en distintos momentos para ir analizando el estudio o el impacto que esto podía tener en la reducción de la mortalidad materna. Demostrar científicamente de una manera sin sesgo que hay reducción de la mortalidad materna es extremadamente difícil. Hace falta conseguir un número de casos muy elevado, más de 50.000, 60.000 casos, algunos números eran por ahí, y no hemos conseguido todavía llegar a un número tan elevado, ¿no? Pero sí fuimos obteniendo distintos resultados que alentaban a seguir avanzando. Empezamos en un piloto en el 2012, en 2014 conseguimos recursos para comprar nuevos equipos y a lo largo del tiempo hemos ido consiguiendo más equipos para ir formando más gente y para ir extendiendo el proyecto, siempre avalados con resultados intermedios que iban mostrando una tendencia positiva, ¿no? Una de las primeras cosas que pudimos comprobar fue que el diagnóstico que hacían las enfermeras en la zona rural era equivalente en un 90% al que hacían las especialistas que después revisaban los casos, ¿no? De nuevo, sobre cuestiones básicas, por ejemplo, no estamos detectando malformaciones ni cosas extremadamente raras, sino una serie de cosas muy concretas en las que se formaba el personal de salud, ¿no? Después de atender a más de 10.000 mujeres, hicimos un acorte y analizamos qué estaba sucediendo con la mortalidad en distintos conjuntos de población y estimamos que se estaba produciendo una reducción de la mortalidad materna que en algún departamento podía estar en torno al 41% porque ahí la mortalidad era más elevada y en San Marcos, donde la mortalidad era un poco más baja, la reducción era un poco menor, pero aún así importante. Desde entonces hemos seguido trabajando, hemos atendido ya a más de 21.000 mujeres en distintas áreas de Guatemala, en Atagapaz, en San Marcos, ahora en Huehuetenango. Hemos conseguido apoyo de distintas instituciones públicas y privadas, de la Agencia Española de Cooperación, de la Fundación MAFRE, de la Fundación Vidanta, para seguir trabajando en esta estrategia, siempre de nuevo con las instituciones públicas y involucrando también al Ministerio de Salud, informándoles, tratando también de que ellos se impliquen y que asuman como propio este proyecto. En Alta Verapaz y en San Marcos el proyecto se ha transferido ya desde hace más de 4 años. En Huehuetenango seguimos implantándolo, escalándolo, formando al personal, sensibilizando a las instituciones y generando la estructura para que se mantenga ya dentro de poco por sí mismo, ¿no? Ahí es donde estamos trabajando desde hace un par de años, ¿no? En la región sobre todo de Varillas, en la que está justo debajo, que se llama Santa Eulalia. Es un departamento, el departamento de Huehuetenango es bastante grande, es uno de los que tiene mayor mortalidad materna en Guatemala. Tiene una zona rural muy aislada, muy pocos recursos de personal, tiene escasez de personal de salud. Y entonces, bueno, pues trabajar en esta zona es un reto casi mayor que los anteriores, pero creo que estamos teniendo buenos resultados en cuanto a la aceptación tanto del personal público como de la población, de las instituciones y al número de atenciones que se van logrando, ¿no? Y casi por último quería destacar algunas ideas clave, ¿no? Al menos desde nuestro punto de vista, siempre ha sido fundamental trabajar con las instituciones públicas locales, tanto en un análisis de necesidades y de problemas, como en la búsqueda de posibles soluciones, ¿no? Pero también ha sido clave trabajar con actores de la sociedad civil. Muchas veces las instituciones públicas
tienen menos flexibilidad para incorporar soluciones, para contratar gente, para probar cosas diferentes, ¿no? También tienen menos recursos y tienen muchas veces hasta unas otras prioridades, ¿no? Y trabajar con actores de la sociedad civil locales pues pueda ayudar a complementar todo eso y a que ellos apoyen con los refuerzos de la capacitación, con el equipamiento, con un poco el enfoque más innovador. Y otra cuestión que para nosotros siempre es crítica y que siempre defiendo en estos foros es la necesidad de una perspectiva hacia el medio y largo plazo. Evidentemente empezamos con pilotos que nunca sabemos qué desarrollo van a tener, pero en cuanto vemos que empiezan a funcionar hay que pensar en una perspectiva de medio y largo plazo. No son proyectos que en 2 años se puedan dejar funcionando, implica generar capacidades, implica reordenar maneras de trabajar en un ambiente que, como comentaré a continuación, tiene todavía o enfrenta todavía muchos retos. De hecho, pues uno de los retos es que el personal de salud rota constantemente, debido a que son pocos con una formación escasa y que no tienen buenas condiciones, pues se mueven enseguida a otras zonas buscando mejores condiciones y eso hace que constantemente haya que estar formando a gente y hasta que generas una masa crítica de gente formada que puedes ir formando entre ellos, eso requiere tiempo y trabajo, ¿no? Luego también hay que trabajar mucho en sistematizar e integrar la información que se genera. Introduces una nueva solución, una idea innovadora, pero eso hay que irlo evaluando, hay que recoger datos, hay que analizarlos, hay que comprobar qué está pasando y eso llevará también todo un trabajo detrás, ¿no? Además, he comentado que muchas veces los sistemas no están pensados para detectar un problema y derivarlo y darle la atención que requieren, entonces hay que estar seguros de que cuando detectas un problema realmente recibe atención y que no estás simplemente generando una alarma que no vas a poder después atender, ¿no? Todo esto además muchas veces tiene una carga muy fuerte de información que no está presente en los cursos que reciben el personal público. Pues si estudias un grado de enfermería no ves nada de ecografía, pero incluso a veces no ves ni siquiera cosas de anatomía suficientes para poder entender una ecografía, ¿no? Entonces, esto todavía no lo hemos conseguido, pero en el medio plazo sería interesante que haya quizás módulos optativos para que determinadas profesionales o determinados profesionales puedan tener una formación muy específica en cuestiones que, como por ejemplo, hoy en día la ecografía cada día se está mostrando como una herramienta más útil para distintas cuestiones y que sería interesante incorporar en los programas de formación, ¿no? También a veces lo que estamos proponiendo implica cambiar protocolos nacionales de atención. Por ejemplo, en Guatemala la ecografía no está recogida como una herramienta recomendada siquiera en el control prenatal. Pues quien tiene dinero para pagársela la paga, en el hospital te la pueden hacer, pero realmente en los protocolos de atención prenatal no dicen que haya que hacerla. Y no lo dicen porque no hay recursos para hacerla, pero entonces como no lo dicen, no sé, cuando ponemos recursos ellos dicen, pero es que esto no es obligatorio. Entonces hay una especie de pescadilla que se muerde la cola en la que, bueno, pues hay que ir trabajando para desenredarla. Y por último, pues una cuestión que es hasta desagradable, pero siempre hay una cuestión de costo-eficiencia, ¿no? Tienes que conseguir que la solución que ofreces realmente dentro de un sistema con escasos recursos pueda ser sostenible, pueda ser viable, tienes que ir buscando la manera de hacerla más eficiente. Y, por ejemplo, en el caso de las mochilas de ecografía, pues la primera intervención pues las dejábamos fijas con una persona en un territorio y ahora las vamos rotando para que tengan un mayor uso y un mayor impacto y sea de nuevo más costo eficiente, ¿no? Así que hay que ir buscando maneras de que al final esas soluciones sean asequibles para las instituciones locales. Y por supuesto hay más retos, pero yo quería destacar algunos y para compartirlos y poder comentar. Y bueno, dejo en nuestra página web hay algunas referencias de las publicaciones que hemos hecho sobre los resultados que hemos obtenido en nuestros proyectos, las evaluaciones que hemos hecho, que han sido publicadas en revistas científicas de prestigio, revisadas por pares, y que bueno, al final como investigadores tratamos de que los resultados sean rigurosos, al menos hasta en la medida en que es posible, ¿no? De conseguirlos. Y nada, con esto termino mi presentación. Muchas gracias y quedo a su disposición para charlar sobre estos temas.